Hola, yo soy Chava y este es mi canal. Bueno, hoy directo al grano, la música. No hay fútbol hoy. Bueno, sí hay, pero hoy no es importante. Voy a hablar de un disco que escuché en la semana, el cual realmente me cautivó. Tuve que regresar a escucharlo múltiples veces por razones que no son necesariamente lógicas para mí. ¿A qué me refiero? Yo puedo escuchar un disco y decir como no mames, está de poca madre, y voy y lo escucho otra vez porque ya tengo los hooks en la cabeza, como que ya sé qué es lo que quiero volver a escuchar. En este caso, con este disco, lo escuché y dije, wow, ¿qué es esto? Suena ponchado, suena nuevo, pero lo que me di cuenta de este disco es que no me acordé de nada cuando acabé de escucharlo. Sin embargo, sabía que me había gustado. El disco se llama No Somos Los Mismos, está muy bueno, y hablo de una banda que se llama Sierra León. Son originarios de Tepic, Nayarit, y al parecer están activos desde el 2009. Estos cuates ya al parecer han tureado por todo el suelo mexicano, ya han llegado incluso a Estados Unidos, van a tocar South by Southwest. Les digo los miembros. En la guitarra y en la voz está Manuel Castellón. En los sintetizadores está Seiji Hino. En la otra guitarra está Juan Zavala. En el bajo está Mario Bustamante. Y en la batería Kenji Hino. Yo sí me atrevo a decir que estos cuates levantan la mano para ser una de las bandas que sean más representativas en los siguientes años del rock mexicano. De entrada se nota que son muy buenos músicos todos. Yo me escuché este disco de pies a cabeza, no me salté ninguna canción, todas me estaban gustando. Pero como ya dije, el problema era que no me acordaba de ninguna cuando acababa la susodicha rola. Escuchas buenas letras, pero las melodías no te acuerdas de ellas. Aquí había un riff muy bueno, o aquí el groove estaba de poca madre. Por ejemplo, una banda de mis favoritas, Audioslave, que normalmente empieza con el riff súper pesado y se van los versos y riff en el coro y muy convencional. Estos cuates, por ejemplo, yo nunca había escuchado una canción en donde el super riff viniera en el segundo verso y era como, wow, ¿qué es esto? Mi problema otra vez era que lo quería volver a escuchar y nada más salía ahí. Decía, bueno. Por ejemplo, la canción que están escuchando ahorita me pareció que es la que tiene una estructura mucho más probada. Por ejemplo, intro, verso, coro, bla, 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 y un bridge bastante largo y un outro con un riff poca madre. Pero escuchando todo esto es algo que a mí me encantaría ver en vivo. Pero bueno, por ejemplo, a la hora de poner las canciones me fue muy difícil saber cuál quería poner, porque todas tenían aspectos que a mí me gustaban. Pero bueno, les voy a poner las partes de cada canción que a mí me parecen más chidas, por ejemplo, los riffs. Y la primera es Pisadas de Fuego. La segunda es la que se titula como el disco, No Somos Los Mismos. Cuando te mueras en el desierto, más vale que sea ahí, que retumben esos pasos. Y la última rola que les voy a poner se llama Todo o Nada.
siente la sangre que escurre de mente. Una navaja sin miedo a utilizarla. Listo para... Y bueno, espero que les haya gustado la música de hoy. Y sigan a estos güeyes porque de verdad están en plan grande, yo pienso. Les voy a dejar sus redes, su Facebook, su Instagram, bla, bla, bla. Y también voy a dejar mis redes, las cuales ya conocen. Saben que mi canal está en el canal de Push Music. Pero bueno, me despido. Yo soy Chava. Y este es mi canal.